A la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Campelli en el canal, porque hoy vamos a pasar por delante de su palacio, del palacio de Pelli Guggenheim, del actual Museo Guggenheim, que el otro día estábamos subiendo hacia él en la góndola o en el vaporetto o en el aquataxi, nos estábamos aproximando, y ese era el recorrido que ella hacía muchas veces. Ella tenía un aquataxi que debía ser un poco más exótico, bueno, un aquataxi no, una canoa que era como un aquataxi donde iban siempre sus perros, porque ella siempre tuvo adorables perros a los que amó mucho, y me imagino que también tendría otras cosas a las que amo mucho, pero no es el objetivo de este podcast hoy. Y bueno, volvemos a donde decíamos ayer, volvemos al Alto del Monte Carmelo, volvemos al isoperímetro y volvemos a la sorpresa que le causó a un listo diciendo que ese problema tenía su origen en la ciudad de Tiro que estaba contemplando desde ese enclave. Así que tengo que desarrollar un poco de la historia de Dido o Elisa de Tiro. Que lo que pasa es que como Elisa de Tiro, pues yo siempre la he visto como Dido, la historia de que luego os sonará, porque habéis visto cantidad de pintura de la mitología renacentista, de lo que es los movimientos románticos prerrafaelitas. Habréis visto muchas obras que os van a sonar a toda la historia de Dido. Elisa precisamente es, aunque nos parece un nombre de aquí del barrio de al lado, de la vecina que se llama Elisa, es el nombre fenicio, es el que da nombre a la palabra Elisa. Pero Dido es como las fuentes griegas y romanas no lo presentaban, y es la fundadora y la primera reina en Cartago. Cartago ahora está en Túnez, pero Cartago antes era la cabeza de un imperio que tenía sus orígenes en Fenicia, en lo que eran los pueblos marineros que se expandieron por todo lo que fue el Mediterráneo y que tan importantes fueron para todo lo que fueron la salazón, para la navegación, para el cabotaje, para todo lo que era navegar en el Mar Nostrum, que para entonces ya era un mar terriblemente grande y peligroso. Ahora nos parece que todo es sencillo, pero entonces no. Y su fama se debe principalmente a un relato que está incluido en la Eneida de Virgilio. Dido era la hija del rey de los Tiros, del rey de la ciudad de Tiro, Matán I, y tenía dos hermanos, Pigmalión, que heredó el trono de Tiro, y la pequeña Ana, que era su hermana. Ana también era un nombre que es muy de toda esta zona semítica. Bueno, vamos a ponernos en situación. En Tiro había un sacerdote del templo de Melkart, que era para que os hagáis una idea, una divinidad que se podía o medianamente era identificada con Heracles, con el Hércules para los griegos y romanos, y este sacerdote se llamaba Siqueo. Y como los fenicios y el reino de Tiro era un reino que tenía tanto poder, porque las fundaciones que hacían tenían que pagar luego una parte al rey de Tiro, pues esta parte iba al sacerdote, y este tenía unos vastísimos tesoros escondidos. Y Pigmalión, que era el rey, el hermano de Dido, pues los codiciaba, y para conocer dónde estaba el
el tesoro que escondía Siqueo, pues le obligó a su hermana Elisa, su hermana Dido, a casarse, pero no le reveló que el interés oculto era el que le descubriera dónde estaban todos los tesoros. Elisa no amaba a Siqueo, pero este sí que estaba locamente enamorado de Dido, que debía ser una mujer muy bella en los parámetros de aquella época, y entendiendo que había sido utilizada, Dido averiguó dónde estaban escondidas todas las riquezas, pero cuando su hermano le preguntaba, ¿no te habrá contado Siqueo dónde guarda las cosas? Pues ella se hacía siempre la loca, o le decía que todavía no habían tenido una pasión tan fuerte para que le contara esos secretos tan íntimos. Y los tesoros, un día se lo dijo Siqueo a Dido, que los tenía enterrados en el jardín del templo, y Elisa le dijo que no estaban, dónde estaban, sino que dijo, mira, están debajo del altar principal del templo de Melcar, del templo de Hércules. Y esa misma noche Pigmalión envió unos sicarios, mató a Siqueo, y tras llevar a cabo ese asesinato, los esbirros pues cavaron inútilmente una fosa debajo del altar y no aparecía nada. Entonces Elisa encontró a su marido asesinado y corrió ella al jardín donde sabía que estaba el tesoro. Y con él ya en su poder, huyó de Tiro llevándose a su hermana pequeña Ana y a un séquito de doncellas, y esto contó con la colaboración de los amigos de Siqueo. Esto hay una historia y esto es increíble, como sale en un barco de noche que casi se hundía por lo que pesaba el oro y las joyas. Y entonces Dido llega a las costas de África, a la zona de Cartago, en la zona de Libia, donde vivían los gétulos, una tribu de libios cuyo rey era Jarbas, que era muy astuto. Y esta pidió hospitalidad, que como le había pasado eso, y que le dejara, que le vendiera o que le diera un trozo de tierra para instalarse ella con su séquito. Jarbas no quería darle nada y tenía miedo, porque decía, esta mujer con tanto dinero que tiene, con tantas joyas que tiene, con tanto oro que tiene, lo que va a hacer es revolver a su pueblo contra mí, o comprar mi poder. Y entonces le dijo, mira, te voy a dar el terreno que abarca una piel de buey. Y entonces ella lo pensó y dijo, vale, pues dame una piel de buey. Coge una piel de un buey grande. El buey era un animal sagrado, porque dentro de lo que eran las culturas mediterráneas era el animal más grande que se podía sacrificar. Aquí no teníamos elefantes ni teníamos un buey grande, era una cosa terrible. Y entonces dijo, sí, tú me quieres tomar el pelo, porque de alguna manera tomar el pelo. Entonces lo que hizo, cogió la piel del buey y la cortó en las tiras más finas, casi en hilos, en finas tiras, y las fue atando unas a otras, y así consiguió circunscribir un terreno, un perímetro muy extenso, que no era precisamente ni cuadrado ni redondo, y de ahí viene el isoperímetro. Y entonces le dijo, mira, la piel que me diste, no me he salido de tu palabra y la he cumplido. La he desmontado en hilos, esos hilos los he atado, y unidos todos cierran el perímetro de lo que tú me concediste, que era vivir dentro de lo que yo pudiera abarcar con una piel de un buey. Y entonces allí fundó la fortaleza Brisa, que más tarde se convirtió en Cartago, y sobre está el lago de Túnez. Bueno, esto sería muy largo. Bueno, según la leyenda, porque aquí nos juntamos no solo con el isoperímetro, sino con otra leyenda interesante, que es la Eneida de Virgilio. Los troyanos, huyendo de Troya, de su ciudad destruida, llegan a Cartago, desviados de su rumbo hacia Italia a causa de la tempestad provocada por la diosa Juno. Allí lo recibe Dido,
a quien el caudillo Eneas pues solicita hospitalidad. Venus, para que ésta ceda y no le traicione, envía a Cupido con la misión de que Dido se enamore de Eneas. Dido había jurado mantenerse fiel a su difunto marido Siqueo, pero nada puede hacer alentada por su hermana Ana, que le dice: hombre, cásate con este, que Eneas, qué guapo, y siempre se fijan, siempre lo de los guapos, se me ha escapado. Y ya queda rendida la intervención de Cupido, y que le lanza las flechas, y entonces ya acaba con... Y a instancias de Juno, Venus acuerda que con ella propiciar que Dido y Eneas se casen y reinen juntos en Cartago. Pero Juno así lo desea por el rencor que arrastra con los troyanos después del famoso juicio de París y de la guerra de Troya. De esto ya os hice un podcast cuando os hablé del magnífico mosaico que se encuentra en Cástulo, que es la historia del juicio de París y la manzana de la discordia. Y de este modo él quería vengarse también, consiguiendo que si se quedaba en Cartago no llegara a fundar lo que en el futuro sería la gloriosa estirpe romana, porque aquí el autor nos hace ver que los dioses tenían una visión a futuro. Y Juno manipula entonces los acontecimientos para que en Cartago se organice una cacería, durante la cual hay una tormenta que obliga a Dido y Eneas a cobijarse en una cueva. Allí yacen juntos, momento a partir del cual ya se entregan a los placeres del amor, y ante el retraso que ello está ocasionando, Júpiter envía a Mercurio para que le recuerde a Eneas que no son esos los designios del hado y que debe partir hacia Italia. Y el héroe, pese al dolor que le ocasiona, obedece la voluntad divina y deja Cartago y acaba dirigiéndose hacia la península itálica, y es cuando, dolida de amor, Dido se suicida, se clava el puñal en el pecho, encima de la pira de todas las armas y de todos los ropajes y todo lo que tenía su amado, que ha partido y le ha dejado desconsolada. Y entonces, cuando muere, su hermana Ana es la que enciende la pila funeraria. Historias de amor, historias de isoperímetros, historias de la astucia de la piel de un buey. Todo es historia con sentido, que nos vuelve otra vez a llevar a lo importante que estamos recorriendo, que es el Gran Canal. Nos habíamos quedado en la ribera derecha, en el Palazzo Barbarigo Minotto. El Palazzo Barbarigo Minotto también se llama en Minotto Barbarigo. Es un palacio del siglo XV en el Gran Canal de Venecia, junto al Palazzo Corner, mucho más grande, construido en el estilo gótico veneciano. Originalmente eran dos palacios, el Palazzo Barbarigo y el Palazzo Minotto, que luego se unieron. El Palazzo Barbarigo fue propiedad de la familia Barbarigo durante varios siglos y fue el lugar del nacimiento de Gregorio Barbarigo, quien a su vez renunció a ser papa, y más tarde fue propiedad de las familias Minotto y Martinego. El edificio es de color rosa, y lo que es la parte central es el Palazzo Barbarigo Minotto, propiamente dicho. De sus fachadas, 3 dan al Gran Canal y otras 3 partes de la fachada dan al río Tsugari. En la primera mitad del siglo XVIII, los frescos y pinturas que tenía de Giovanni Battista Tiepolo, de Francisco Fontevaso y de Carforo Tencaya fueron encargados por Pietro Barbarigo, y su capilla tiene suelos de olmo al estilo Luis XIV, con incrustaciones de marquetería de raíz de olivo que son perfectas. Y las puertas del palacio son del mismo estilo, con bandas de nogal, con tiradores de bronce en formas de hojas de parra, y los pisos de las salas son una mezcla de pavimento en terrazo y pavimento de pastellone, de esta especie de cerámica vidriada tan típicamente veneciana.
La llamada Sala Tiepolo, decorada casi en su totalidad por el maestro veneciano, y es impresionante. Y en realidad el palacio está formado por estos palacios fusionados, y todo su esplendor fue con motivo del matrimonio de Gregorio Barbarigo con la entusiasma y culta Caterina Sagredo, y los más grandes de artistas, como os he dicho, de la época, se convocaron para embellecer el palacio, cada uno en su estilo y en su forma. En el año 1741 fue contratado el pintor Ferrarés Mancini Colonna, quien pintó la capilla doméstica ubicada en el hueco del edificio y oculta por una especie como de dos puertas que hacen juego, y el palacio central, como os digo, que está abajo en el portego, en la planta baja, es absolutamente increíble. Giambattista Tiepolo, como os he dicho, en 1471 pintó los monocromos y las puertas que enmarcan el lienzo central con el triunfo de la virtud y la nobleza sobre la ignorancia. La pintura al óleo original es ahora parte de la colección que se conserva en Carrezzonico y que ha sido reemplazada aquí por una copia en el siglo XX. Toda la decoración pictórica representa los intereses culturales de Giorgio y de Caterina, recién casados. Hay 4 monocromos que representan las ciencias, la historia, la astronomía, la geografía y la astrología. Los otros 4 con cuadrantes mixtilíneos representan las artes, la pintura, escultura, música, poesía. Los frescos de las puertas exteriores representan el mérito y la abundancia. Y todo este ciclo está influenciado por la corriente neoclásica que conquistó la ciudad durante todo este periodo a través de sus motivos ornamentales, esculturas de aspecto antiguo, sarcófagos, ánforas, jarrones, como si fuera una gracia olímpica de sus figuras. Y la sala también se conoce como la sala de sabiduría, ya que exalta la idea de comisariar de alguna manera las artes y las ciencias, que terminan dando riqueza y nobleza, que en el fondo es lo que no suelen hacer los ricos, pero que es lo que deberían hacer. Proteger las artes y las ciencias aumentará su riqueza y su nobleza. Y el óleo sobre el lienzo central de Tiepolo están 2 figuras femeninas, la virtud y la nobleza. Hay un paje joven que sostiene un drapeado de su chaleco, y probablemente sea el retrato del hijo del pintor Giuseppe Maria. Detrás de él notamos otra figura, supuestamente un autorretrato del propio artista. La ignorancia derrotada cae arrastrando con ella a un genio alado que sostiene un murciélago, alegoría del vicio, y esta representación festiva, querida por los maestros de la casa, es también un ejemplo de una madurez artística de Tiepolo, muy influenciada por los modelos veroneses. Capoforo Mazzetti, alumno de otro artista de la línea de Tiziano, de Abbono Stazio, modeló los estucos para la alcoba principal de estilo rocalla, decoraciones que se originan en la abertura central donde se coloca la cama, ramificándose a ambos lados para llegar hasta las puertas, todas adornadas con espejos, y por encima de ellos la cresta y sus ángeles portadores de los escudos dan a la habitación un estilo casi regia. Y la alcoba con los ricos escudos fue fotografiada durante una representación de la Traviata de Verdi para el conjunto de música en Palazzo, que es parte a veces de los decorados que se suelen recrear para la representación de la Traviata. Mazzetti también trabajó en los estucos del comedor, donde representó escenas mitológicas de colores pálidos y animales muy realistas y muy coloridos para adornar el techo. Y Música Palazzo es una asociación cultural que sigue reuniéndose de músicos clásicos, que ha alquilado la planta El Piano Nobile desde 2005,
y lo utiliza para producciones de ópera a pequeña escala. Y la familia Barbarigo poseía otros varios palacios en Venecia que aún llevan su nombre, sobre todo el Palazzo Barbarigo a secas, el Palazzo Barbarigo a la Maddalena, el Palazzo Barbarigo de la Terrazza y el Palazzo Barbarigo Nani Mocenigo, una familia culta una familia noble que se dedicó a la cultura. El siguiente edificio de la ribera izquierda es Casa Harton, que es una universidad americana, la Universidad Wake Forest. A finales de la década de 1960, la Universidad Wake Forest concibió la idea de ofrecer a los estudiantes un semestre de estudios en Europa y en 1971 adquirió lo que alguna vez fue el consulado estadounidense en Venecia. En 1974 la universidad compró la propiedad directamente al gobierno estadounidense y estaba dedicada a la memoria del doctor Camilo Arcon, que había huido de la Italia fascista y se había convertido en médico e investigador bioquímico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest. Su esposa Bianca Arcon enseñó italiano en Wake Forest y se desempeñó como la primera directora del programa de Venecia. Y a través de los contactos personales en la ciudad, Wake Forest puso contratar al famoso historiador del arte Terizio Pignati, quien impartió en este edificio, en esta Casa Harton, historia del arte durante más de 30 años. El sitio donde descansa la casa se convirtió en objeto de fascinación mucho antes de convertirse en Casa Harton. Aparece en muchas obras de arte, incluidas vistas del canal pintadas por Canaletto, grabados de mediados del siglo XIX y pinturas venecianas de Monet. El documento más antiguo que se conserva y que menciona la ubicación de Casa Harton es el testamento de Mateo Venier, del 3 de septiembre de 1326, que declara su propiedad de la Domus de Turre, de la Casa de la Torre. La Torre dio a los descendientes de Venier el sobrenombre de la Torreselle, de las Torres, y el estrecho canal que recorre la Casa Harton el nombre de Río de la Torreselle. La familia Venier era un poderoso clan patricio cuyo nombre todavía se puede leer en varias calles y en los tribunales de Venecia. Lo que queda del palazzo original son la base gótica visible a lo largo del río de la Torreselle y los elementos decorativos de la esquina sureste que son de la misma época. El siguiente palazzo en la ribera izquierda es el Palazzo Venier dei Leoni, que es donde se encuentra la colección de Pelli Guggenheim. El palazzo fue encargado por la familia Venier en 1749 al arquitecto Lorenzo Boschetti, cuyo único otro edificio conocido en Venecia es la iglesia de San Bernabé. Sin embargo, hechos históricos relacionados tanto con la familia como con la ciudad impidieron que se completara el palazzo. Solo se construyó el primero de los 5 pisos originalmente planeados. Su fachada clásica habría coincidido con el Palazzo Corner enfrente, con un triple arco en la planta baja extendido a través de los 2 piano nobile de arriba, y el proyecto original está documentado en 2 grabados de Giorgio Fossati y una maqueta de madera del arquitecto que supervisó la construcción, Domenico Rizzo, que se encuentran en los fondos del Museo Correr de Venecia. Y aunque se dice que una vez se mantuvo un león en el jardín, es probable que el nombre haya surgido de las cabezas de león de piedra de Istia recordadas en la fachada a nivel del agua. La familia Bernier, que afirmaba descender de la gens Aurelia, de la familia Aurelia de la antigua Roma, de los emperadores Valerio y Galieno eran de esta familia, se encontraba entre las familias nobles venecianas más antiguas. A lo largo de siglos proporcionaron 18 procuradores a San Marcos y 3 duques, entre ellos Sebastiano Bernier, comandante de la flota veneciana bajo el mando
de Juan de Austria en la batalla de Lepanto en 1571 y más tarde dux de Venecia entre 1577 y 1578. A finales del siglo XIX el palacio y el jardín fueron adquiridos por la familia Levi y en las décadas siguientes el sitio de construcción abandonado comenzó a tomar su forma actual. Desde la década de 1910 y a 1924 fue alquilado por la marquesa Luisa Casati Hamann, una adinerada heredera que fue musa de numerosos artistas tan diversos como Bolvini, Trubetsov, Man Ray y August John y presentadora de los ballets rusos. En 1924 fue comprada por el empresario y coleccionista de arte húngaro barón Marcel Desnemes, quien intentó sin éxito administrar la propiedad. En 1936 fue adquirido por la vizcondesa Doris Castellori, con la condición de que las autoridades le dieran permiso para restaurarlo. La estructura actual está de la fachada original, es de hecho el resultado de reformas realizadas durante este tiempo. Y fue en julio de 1949 que Peggy Guggenheim compró el palacio y el jardín detrás y lo convirtió en su hogar durante los siguientes 30 años. Ese mismo año organizó una exposición de escultura contemporánea en el jardín y después de algunas remodelaciones interiores y con la colección finalmente instalada, en 1931 comenzó Guggenheim a abrir su casa y colección al público. Lo hacía de forma gratuita, 3 tardes a la semana, desde la Semana Santa hasta noviembre, y ella continuó haciéndolo y guiando a los turistas que la visitaban allí con sus perros y sus líos que tenían, y podía ser muy brillante. Y así lo hizo, la acompañaba, era la dueña y la acompañaba a las visitas hasta 1979. Pronto Guggenheim sintió la necesidad espacio para más exposiciones y en 1951 encargó al estudio de arquitectura de BBPR la ampliación del edificio, pero decidió no seguir con la construcción. En cambio optó por un pabellón de jardín bajo más tradicional llamado Marquesa, que está situado dentro de lo que es el perímetro del jardín. Y tras la muerte de Peggy Guggenheim, la colección Peggy Guggenheim se abrió en 1980 bajo la dirección de lo que son todos los museos de esta fundación, de la Fundación Solomon R. Guggenheim, a la que el Guggenheim, el Fondo de las Colecciones, había cedido su palacio y colección durante su vida. La larga y baja fachada del Palacio Bernier de Leones, hecha de piedra dístea y contrastada con los árboles de lo que es el jardín de detrás, suavizan sus líneas y dan como una frescura blanca de bienvenida y marcan la marcha señorial de los palacios del Gran Canal, que van desde la Academia, desde la Basílica de la Salute hasta la Academia o viceversa, según se suba o se baje por el canal, tomando como referencia la plaza de San Marcos. Y hasta aquí hemos llegado con Peggy Guggenheim, hasta su casa. Ojalá hubiéramos tenido la suerte de que hubiera sido ella la que nos hubiera recibido con sus pequeños perros, que los tiene allí en un mausoleo hecho con los nombres de todos que están enterrados en el jardín y que suponen como un canto a lo que fue su vitalidad, su cultura y su entrega a lo que era el arte veneciano, a una ciudad que tanto apreciamos muchos. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de haberos podido contar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast